El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, ¿cómo están? Hola. Este es el cuarto capítulo del programa KineoVid 19. Nos juntamos, nos preparamos. Hoy, cada uno desde nuestras casas, como lo hacemos siempre, estamos grabando el capítulo siendo miércoles 8 de abril. Y el capítulo de hoy vamos a conversar sobre la situación epidemiológica actual en relación a la pandemia por COVID-19. Y antes de partir con nuestra gran invitada, queríamos pedirle a nuestro reportero estrella, Álvaro, que nos cuente en qué estamos el día de hoy, con los datos, los números. Muchas gracias, Trinidad. Mira, el día de hoy es el día 36, según el registro del Ministerio de Salud. El día 36 del primer caso positivo COVID-19. Lo que nos deja actualmente con 5.546 personas que han sido diagnosticadas por este virus, y eso implica unas 362 personas en UCI. Es decir, ha ido aumentando la carga de cuidados críticos que tiene nuestro sistema de salud. Recuerden que más detalle ya lo estamos, como costumbre, lo estamos presentando con el esquema que se está presentando ahora de la doctora Virginia Bem, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien es colega de la invitada del día de hoy. Súper. Y como comentario breve antes de partir, claro, estos 5.500 casos parecieran ser, es extraño para lo que se había proyectado, y todo esto lo vamos a poder entender un poco más en profundidad en la conversación que vamos a tener con nuestra invitada. Bueno, entonces, ahora estamos con María Paz Bertoglia, ya es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, María Paz? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, y muchas gracias por la invitación, chicos. Muy, muy contenta de estar acá. Bueno, gracias a ti por aceptarla y de darnos tu tiempo dentro de todo esto que está full ocupado. Así es. Mira, la idea del capítulo del día de hoy es conversar sobre epidemiología. Vamos a tener el primer capítulo como de lleno hablando de epidemiología. Y en particular, tendríamos como la primera duda, ¿no? Es como, ¿cuál es el rol de la kinesiología en la epidemiología? Entonces, si quieres partir como presentándote dentro de eso. Sí, bueno, como estábamos diciendo mi nombre es María Paz Bertoglia, yo soy kinesióloga, egresé de la Universidad Católica de Valparaíso, estudié un magíster en epidemiología en la Universidad Católica, un magíster en bioestadística en la Universidad de Chile, y ahora soy doctoranda en salud pública en la misma Escuela de Salud Pública, donde también soy académica. Ha sido un gran recorrido. De repente lo digo y como que me canso de decirlo, ¿no? ¿Cómo ha sido la ruta? Suena así como wow. Pero no lo es así como, aparte que se me ocurrió estudiar los dos magísteres al mismo tiempo, y eso no se lo recomiendo a nadie. ¿Era los dos exclusivamente estudiando o además estabas trabajando? Además hacía turnos. Hacía turnos en Salaíra y en campaña invierno. En APS. No, una locura, en APS. Brutal. Si no, nunca lo hagan, no, están locos. Oye, pero ¿cómo llegaste al magíster o cómo llegaste a la epidemiología? Es súper lindo eso, porque bueno, yo creo que igual hay un tema que es familiar. Mi madre es epidemióloga, entonces como medio de la cuna esto. Mira. Desde siempre rodeada en mi familia la mayoría somos profesionales de salud, entonces siempre fue como, sabías que ibas por esa área, la verdad. Y muy contenta de haber estudiado kine, y bueno, dentro de mi experiencia me tocó también trabajar en atención primaria, muchos años en Saladera, siempre dedicada al área respiratoria, y dentro de eso tuve la oportunidad y fui directora de un CEFAM en regiones en Coquimbo, el CEFAM Santa Cecilia de Coquimbo, lindos recuerdos por allá. Representando, claro. Aguante Coquimbo. Claro, siempre regional yo, sí, siempre de regiones, y de hecho ahora este último tiempo vivir en Santiago ha sido muy difícil, estar lejos del mar realmente, eso siempre se extraña. Claro. Y me tocó estar trabajando en atención primaria justo para el año 2009, estando directora de este CEFAM para la última pandemia previa a esta, cuando emerge este nuevo subtipo viral de influenza H1N1, y me tocó vivir eso dentro de este cargo, y ahí me di cuenta que quería ser epidemióloga y que en realidad eso era algo que me motivaba y que me movía mucho. Así que después de eso estudié los magísteres. ¿Y qué significa como ser epidemiólogo? Como que yo no sé si lo entiendo tan bien, lo escucho y digo como, qué bacán suena, pero... Suena raro, ¿no? Así que te gusten las epidemias.
Es fanática de biología, de epidemia. Claro. De la EPI. Bueno, la epidemiología es un campo súper amplio, la verdad. Uno puede especializarse en muchas áreas de la epidemiología. En general lo que estudiamos son la dinámica de transmisión de enfermedades y eso puede ser súper amplio o puede ser muy acotado y puedes dedicarte al área, no sé, de la epidemiología social, por ejemplo, o a la epidemiología de campo, que son estos epidemiólogos que van y hacen el trabajo de seguimiento de casos, de estudios de brotes, o a la epidemiología clínica. Como encontraron una persona que contagió a 3.000 otros, así, ese. Claro, cuando tienes que hacer como la investigación epidemiológica y tienes que ir a, así como el paciente cero, como son los típicos epidemiólogos de películas, así como contagio, outbreak. Bueno, eso es como el epidemiólogo. Estamos viviendo en la tele y que ahora estamos viviendo en la vida real. Claro. Y o si no, bueno, distintas disciplinas dentro de la epidemiología, como ser epidemiólogos clínicos, por ejemplo, que son más que nada el trabajo dentro del hospital también, o epidemiología más ligada al ámbito de investigación, que es lo que yo trabajo generalmente, que estoy más ligada al análisis de los datos, a revisar dinámicas de tendencias. Entonces, como por ahí hay como distintas áreas en las que uno puede moverse dentro de la epidemiología. Y ahí en la epidemiología está como la toma de, o sea, tiene mucho que decir con la toma de decisiones, ¿o no? Así como recomendar cierta medida, no sé. Es lo que a uno le gustaría, ¿cierto? Que estuvieran los epidemiólogos antes de la toma de decisiones. Por favor, claro. Claro, pero mira, realmente hay como una distancia un poco, porque la epidemiología es más bien un tema muy de cerrar brechas de conocimiento, ¿cierto? De crear conocimientos nuevos o un poco de la investigación, pero de ahí al tomador de decisión hay un trecho amplio que pasa con muchas disciplinas, que tienes que tener así como un hilo conductor. Y ahí un poco entran los salubristas, que por eso que yo finalmente también me dediqué y estudié el doctorado en salud pública, que tienes un poco esta mirada más política y poder llegar un poco más al tomador de decisión y como traducir y explicar de repente estos modelos predictivos, cosas medias complejas matemáticas, en un lenguaje que el tomador de decisión pueda deglutir y producir. Claro. Y como, ¿desde dónde sale como también este espacio que tú desarrollas, que es como la comunicación científica? Porque hace poco saliste como en el LUN, como una de las personas a quien hay que seguir, como cuenta de Twitter. Entonces, como, además tienes como esa línea de comunicación. Si me siguen en Twitter, yo pido disculpas porque de verdad es como así, es mi mecanismo de defensa y digo lo que no puedo decir de pronto en otras plataformas. Sí. Es que me sigue harto periodista, yo creo que por ahí también uno tiene que entender, yo he hecho mucho trabajo como divulgadora científica entendiendo las distintas plataformas. No es lo mismo comunicar en Facebook, no es lo mismo comunicar en Twitter, no es lo mismo comunicar en Instagram, porque tanto los códigos comunicacionales como tu auditorio es distinto, quienes ven y quienes están inscritos en dichas plataformas. De hecho, trabajo ese tema con, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, porque uno de mis temas principales de divulgación científica son las vacunas y son aumentar la confianza en las vacunas, que es algo que hemos estado viviendo este último tiempo, y ese es un tema que me ha tocado trabajar junto con la OPS, cómo desarrollar también algún tipo de herramientas para personal de salud, pero también para la población general, sobre cómo comunicarnos mejor, ¿cierto? Dentro de estos temas que son complejos, porque cuando tú hablas de vacunas, cuando tú hablas de epidemias, cuando tú hablas de salud pública, estás hablando de enfermedades, estás hablando de temas que son de complejo trato, ¿cierto? Con la gente. Entonces uno en términos de divulgación científica lo que tienes que hacer es en primer lugar reconocer al otro, a quien le vas a comunicar como un par y evaluar cuál es la mejor forma de comunicar. No es que el otro no te entienda, eso hay que tenerlo súper claro, es que tú no te supiste explicar, entonces quien es el emisor del mensaje es el responsable de que esto se entienda. Y por ahí es toda una gama también súper linda para desarrollar trabajo. Absolutamente. Mira. Y pasa mucho que se pierde, ¿o no? Como que al final, porque el emisor no logra transmitir bien el mensaje, queda como... O sea, hemos visto campañas de... pero nadie lo... Es como, tal vez como cuando le tiro a la situación epidemiológica. Eso ha sido un tema, el saber comunicar esta situación epidemiológica ha sido difícil.
Lo La menos. comunicación de riesgos es súper compleja y es compleja en todo nivel, sobre todo cuando tienes, y no nos podemos como distanciar de lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país recibe esta pandemia en medio de un conflicto sociopolítico importantísimo. O sea, octubre estuvo a la vuelta de la esquina y estamos Y se ahora, todo. exacto, con Estábamos todos ahí baja confianza, donde el público no tiene todavía la confianza en nuestras autoridades. Se han hecho muchas encuestas y esto es algo que se ha objetivado. Entonces, en esos términos, la comunicación del riesgo, cuando además tienes autoridades en las cuales no hay mucha confianza y tampoco se genera un espacio de diálogo, porque también eso es una crítica que se les ha hecho, que las autoridades no han generado reales instancias de diálogo, sino que más bien se mantiene esta estructura súper jerárquica, donde te invito solo para validar de pronto el mensaje, pero no te integro. Entonces es súper complejo. Claro, absolutamente. Por ejemplo, de las otras medidas que se han tomado, ¿qué podría opinar o qué crees que son elementos relevantes a analizar? Mira, yo creo que uno tiene que destacar que se están haciendo hartos esfuerzos dentro de las estrategias que se están, digamos, instalando. Uno tiene que evaluar siempre esto en una perspectiva que es macro, o sea, no podemos evaluar el día a día porque nos volveríamos locos. Pero en las semanas, cuando uno ha evaluado qué estrategias se han utilizado o se han instalado, bueno, hay varias que se han hecho bien, oportunamente no, y eso es algo que sí podemos ver después, ¿cierto? Cuando se sugiere o se instalan las cuarentenas, cuando se bajan, cuando aumentan entonces las estrategias un poco de más restricción, pero se han hecho bastantes cosas. Yo creo que igual tenemos que evaluarlas como en el ámbito macro, y la gran crítica que se hace es el desconocimiento de por qué y cuándo se instalan estas estrategias, que es una de las cosas que es como complejo, porque si nosotros no tenemos los datos, que somos desde la academia, desde la sociedad científica, la contraparte que debiera actuar de interlocutor con la población general, ¿cómo vamos a explicar? ¿Cómo le explicamos a alguien que, un poco lo que comentábamos en off, ¿cierto? Que de pronto se instalan estas cuarentenas que no abarcan a la comuna completa, sino que te cortan la mitad de la comuna y una calle más allá está en cuarentena, una calle más acá no está en cuarentena? ¿Cómo le explicas eso a la población cuando ni siquiera nosotros entendemos, porque no sabemos cuál es la justificación para tomar esa decisión? Eso es súper complejo. Entonces, María, entonces, como considerando esos puntos que mencionas, ¿tú crees que las medidas que se han tomado desde el punto de vista epidemiológico pueden ser correctas, pero quizás tardías? Y faltaría quizás como que haya un interlocutor que explicara de manera más certera por qué las están decidiendo, en vez de solo decir, ok, hoy día vamos a hacer esto, nos vemos que le... Exacto, y más transparencia también, ¿cierto? Más transparencia a la hora de cómo se toman estas decisiones, porque hasta el día de hoy nos enteramos cada día que las cosas van cambiando, que en 5 días más a lo mejor se bajan cuarentenas sin tener claro cuáles son las razones, o que una comuna sí un día, una comuna no al otro. Entonces, eso por supuesto que te genera también a todo el mundo y a nosotros también cierta inquietud, porque vives en una incertidumbre que finalmente se ve alimentada entonces por la falta de comunicación, la falta de los datos. Nosotros, dentro de la academia, yo además de epidemióloga soy bioestadística, entonces yo soy muy cuantitativa y yo necesito el dato, necesito cierto, quiero modelar, por supuesto, para eso necesitamos los datos, quiero ajustar por algo, necesito los datos, y los datos no están. Entonces eso también, esa falta de comunicar el dato de forma oportuna, lo único que te genera es desconfianza. Dale Álvaro. Justamente sobre eso nosotros hemos incorporado en Kinovit como esta plataforma que hizo Virginia Bem, ¿no? Como al principio del capítulo se presentó también los datos de eso. Y hemos visto como en la práctica cómo ha ido mejorando la plataforma, básicamente porque ha ido mejorando la cantidad de datos que están entregando. Entonces, exacto, teniendo datos te permite hacer análisis en profundidad, te permite estratificar, te permite evaluar por regiones, por comunas, te permite hacer proyecciones mucho más apegadas al fenómeno. Entonces necesitas el dato para alimentar ese modelo, para alimentar
bueno, todos los cálculos que estamos haciendo, y hay muchos datos que todavía no se entregan de forma continua o que no sabemos cómo realmente se están calculando, y ahí hay un gran desfase, y también de nuevo la exigencia a las autoridades en que sean más transparentes. Hay datos que son concretos que no los sabemos, que no se los están entregando, como por ejemplo algo tan simple como los recuperados reales, ¿sí? Porque hay todo un tema con los pacientes recuperados, pero Sí, como ellos están entendiendo, ese paciente recuperado no tiene ninguna lógica ni clínica ni epidemiológica. Por ese lado, lo único que genera es desconfianza. Por otro lado, uno de los datos que faltan y que también de nuevo los necesitamos es cuánto del personal de salud que está siendo diagnosticado con COVID-19. Y este es un indicador de muchas cosas, un indicador que en otros países hemos visto que sugiere entonces que, por ejemplo, los equipos de salud no están obteniendo los elementos de protección personal requeridos, o que es tanta la sobrecarga de pacientes que no se están permitiendo entonces un cuidado oportuno para que no tengan una infección dentro del cuidado de salud. Entonces ese dato tampoco lo tenemos, lo entregan día por medio, tampoco es consecuente con lo que nosotros sabemos de registros regionales. Entonces eso de nuevo es la falta de respeto al dato y la necesidad de que éticamente se entregue la información transparente y oportuna para que todos podamos ayudar. Pero, y ahí María Paz... Solamente antes que se salga esa parte, hablas de que el dato de personas con personal de salud con COVID positivo, ¿cuánto sería el porcentaje que tenemos en Chile? De lo que se tenga o lo que esté disponible. Hasta ayer, porque ayer lo entregaron, hoy día no, entonces uno se queda con el último dato posible. Hasta ayer, dentro del universo de nuestros datos nacionales, el 6% de los casos es personal de salud, que es un dato alto. Cuando nosotros lo comparamos a nivel de otras series de otros países, bueno, el peor país que nosotros hemos evaluado en este sentido es Italia, donde el 20% de los casos representaban al personal de salud. Y Mucho. bueno, hemos visto, eso es demasiado, o sea, no puede ser, porque no es solamente por un tema ético del personal de salud, sino que es el doble problema, porque además tienes a personal de salud que debiera estar tratando a tu paciente y que se te complica, lo tienes que sacar de circulación por un par de semanas, pero además hay un tema de protegerlos, porque por algo se infectaron, ¿cierto? Se infectaron porque no tenían los elementos de protección personal o porque estaban tan sobrecargados que entonces dentro de, digamos, del trato y del contacto estrecho con el paciente adquirieron la infección. Es súper complejo. Y el 6% en nuestro país es muy alto. Y pensando en eso mismo, o esto que mencionabas antes de que los datos que entregan, primero no sabemos qué tan verídicos son y tampoco los entregan siempre. ¿Existe en el ministerio como un centro de epidemiología o no? Como que hay gente ahí trabajando que sabe lo mismo que tú. Exacto. ¿Y por qué entonces no se apela a que ellos hagan una tarea más prolija, por así decirlo? ¿O qué crees tú que pasa ahí que al final es como que está descuadrado? Mira, hay varias cosas. En primer lugar, tenemos que reconocer que el Departamento de Epidemiología, efectivamente, hay profesionales que son súper capaces, que dan la vida por esto, pero el tema es que, de nuevo, tenemos que comprender que existen ribetes políticos acá detrás. No es el dato epidemiológico, es un dato político. Una pandemia es un fenómeno político, no es solamente un fenómeno de salud pública, es un fenómeno donde también intervienen determinantes sociales, donde también interviene un montón de aristas en este escenario a analizar, y dentro de eso está el tema político. Y sabemos que dentro de esto, de nuevo, un gobierno en el cual está situado dentro de un conflicto sociopolítico importante va a mesurar mucho lo que entrega, va a medirse mucho y va a tratar de entregar lo mínimo. Y eso es algo que es un error, porque dentro de todas las recomendaciones internacionales, vámonos a la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro ente o nuestro organismo técnico internacional que nos entrega entonces las reglamentaciones que nosotros debiéramos todos seguir. El paso 1 es transparencia en la comunicación y mejorar la confianza en las autoridades. Entonces, ahí yo creo que de nuevo el llamado es a trabajar en colaboración. Nosotros no queremos dos bandos acá, nosotros no estamos contra el gobierno acá. Si al gobierno le va mal, nos va todo mal. Entonces, todos estamos súper dispuestos a apoyar en que salgamos adelante todos juntos, pero para eso, de nuevo, todos queremos apoyar y para eso necesitamos un diálogo un poco más fluido.
Entonces, María Paz, considerando como lo que estábamos conversando, ¿cuáles creen tú que deberían ser los datos que debieran entregar a diario para que podamos decir, ok, me quedo tranquila con la decisión? Vamos bien. No. Primero hay que recordar algo. En los datos, hay un tema de la ética de los datos que es súper importante, y dentro de eso está el tema del resguardo de la privacidad. No por estar en una epidemia, en una pandemia, nos vamos a olvidar de que hay temas éticos, pero también legales, de por medio que la gente tiene todo el derecho a su privacidad y por lo tanto los datos que son sensibles debieran estar siempre protegidos. Claro. Y en ese caso, solamente resguardados entonces para la gente que trabaja en el Ministerio de Salud y que los necesite, esos datos sensibles. Para el resto de los investigadores, nosotros necesitamos datos que ojalá estén lo más desagregados posibles, por región, por comuna, ojalá, y tener los datos, de sexo, de edad, todos los datos que se puedan entregar de las personas que no sean sensibles nos van a servir. Más adelante vamos a querer seguramente hacer estudios de brotes, ver dónde trabajaban esas personas, quiénes tenían algunos riesgo o no, si fumaban o no, obesidad, IMC, si te empiezo a enumerar yo creo que son un montón, pero en general son datos como para categorizar perfiles de riesgo, para entender a lo mejor, incluso nosotros como kinesiólogos, si vamos a tratar a un paciente, tú quisieras saber, ese paciente, ojo, a lo mejor se me va a complicar, y es un paciente que debiéramos intentarlo antes, que debiéramos a lo mejor, si cumple siempre ciertos criterios, tener mucho más cuidado con ese paciente, a lo mejor incluso es un paciente que no debiera estar haciendo su cuarentena en el domicilio, sino que estar en una residencia sanitaria, un montón de otras cosas que nos podrían servir para entender mejor el fenómeno epidemiológico y cómo se está dando ese fenómeno en cada país. Otras cosas que debiéramos tener, ojalá siempre, por ejemplo, son el dato de cuántos exámenes se están haciendo. Ese dato lo dan un día, otro día no lo dan, y tenemos que andar adivinándolo, y ese dato te sirve para saber si existe un lag, por ejemplo, o cuánto es la brecha de tiempo que pasa dentro de que se toman los exámenes hasta que se están confirmando los pacientes, para poder entender entonces, porque una cosa importante de los datos, no solo en esta epidemia, sino que en casi todas, es que cuando te entregan el dato es una ventana al pasado, ¿sí? Estos datos son pacientes que se diagnosticaron hoy, que hoy día confirmaron el examen, por ejemplo, pero sabemos que hay un periodo de incubación que pueden haber sido hasta de 14 días. Entonces, cuando tuvo el contagio realmente ese paciente estuvo expuesto al virus fue hace muchos días atrás. Entonces, todo eso te sirve un poco para entender realmente cómo está dándose esa dinámica de transmisibilidad. Otro dato que hay que importante que tenemos que tratar de tener siempre, el que decíamos de los personales de salud, que es un indicador importante de la epidemia. Y el tercero que te diría yo es, lo que habíamos dicho hace un rato también, que es cuándo vas a considerar realmente un paciente recuperado. Y es que lo que hasta el día de hoy en Chile no estamos teniendo, porque se está utilizando una interpretación de definiciones internacionales que no tienen base científica. Sí, eso, mira, lo comentamos hace 2 programas atrás, si no me equivoco, pero ese punto, o sea, hay distintos criterios científicos y el que tú, como tú planteas, el criterio que tenemos ahora no es científico. ¿Nos podría aclarar cuál es el término que se está usando ahora y cuál sería como un término esperable? Súper, lo que se está utilizando ahora es considerar recuperados a todo paciente una vez que pasan 14 días desde su diagnóstico, independiente de su estado clínico. Esto es tan burdo que incluso se está considerado pacientes fallecidos dentro de los recuperados. Y que o los que están ventilados todavía, que llevan 30 días en la UCI, por ejemplo. Tampoco sabemos, es lo que no tenemos idea. No, verdad, lo único que nos han dicho es que independiente de su estado clínico, y no puede ser, porque claramente están utilizando la definición de recuperados de un modelo matemático, que está súper bien para un modelo matemático, pero no para entregar ese dato a la población. Lo que hemos visto, por ejemplo, el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo que indica es que una vez que pasa el periodo sintomático al paciente, se le hacen 2 exámenes de PCR divididos por 24 o 48 horas y con eso ya puedes indicar que el paciente está recuperado. Entonces, no puede ser que no tengamos ningún criterio clínico, real, robusto para poder indicar esto y que esté pasando casi por secretaría la recuperación. No puede. Claro. Oye, 14 columnas, 14 filas más abajo, ahí están. Claro, justo calzó. Eso fue. Claro, ups. Oye, pero por ejemplo, en una comuna... No, perdón. ¿Cómo?
Es que en una comuna también me imagino que va a ser difícil poder hacer un examen de repetición en las personas por los 14 días. A nivel como comunal, ¿qué podrías recomendar tú? Tal vez consulta clínica, consulta telefónica, visita, ¿qué se podría hacer ahí? Claro, seguimiento clínico, podría Ya. ser apoyo telefónico, hay varias formas que se podrían hacer, pero de nuevo, es un virus nuevo, estamos aprendiendo muchas cosas de este virus Sí. que nos ha sorprendido constantemente, y una de las cosas que nos sorprende es que incluso después de los 14 días que se resuelve el cuadro clínico, el paciente puede seguir con el virus activo y puede seguir infectando. Entonces es complejo llegar a un acuerdo solamente clínico para decir que un paciente está recuperado, porque al decir que un paciente está recuperado, ¿qué vamos a hacer? Si es personal de salud, ¿va a volver a trabajar atendiendo pacientes en una etapa que podría ser infectante todavía? Entonces, si quieres priorizar exámenes, a lo mejor eso es lo que hay que hacer para considerar a un paciente con resuelto su cuadro clínico, partir con que el personal de salud se pueda acceder a un examen para realmente estar confirmado como recuperado. Oye, y María Paz, entonces, en base a esto, por ejemplo, si tú mañana fueras ministra de Salud, hashtag María Paz, ministra, y tuvieras que dar como el discurso que dan todos los días las autoridades sobre cómo está la situación hasta el día de ayer a las 9 de la noche, los datos que están diciendo ahora, ¿crees que son suficientes? ¿Que faltan? Así como para informar a toda la población, quizás no solo ustedes como comunidad científica epidemiológica, sino que a yo prendiendo la tele en la mañana y diciendo, ya, estoy tranquila por lo que me están informando. Sí, bueno, en caso de que yo tuviera alguna forma de llegar, digamos, a tomadores de decisión y solicitarles entonces que mejoraran la comunicación de riesgo con las personas, en primer lugar, lo que yo haría es incorporar en una mesa real de trabajo a la comunidad científica y a la sociedad civil. Además, la hemos dejado bastante de lado en esto. Entonces, si tú quieres incorporarlos y que no hay una resistencia, debieras desde un principio incorporar en la mesa social también a representantes de la sociedad civil, que no se ha hecho. Porque con eso tú validas además la información. Y con eso también te permite poder llegar y que no haya resistencia entonces a las solicitudes, las exigencias legales muchas veces, que la gente se te puede terminar rebelando incluso ante esto. Eso en primera instancia. En segundo lugar, apelar a la transparencia, y aquí hay que ocupar una regla de oro en comunicación de riesgos, que es comunicar de más es mejor que comunicar de menos cuando hay baja confianza. Resguardando lo que ya dijimos, o sea, resguardando siempre toda la información sensible, pero uno ve, por ejemplo, los reportes epidemiológicos de Canadá o de otros países donde tienen una estructura de salud pública mucho más potente y mucho más presente, y los informes de ellos son magníficos, tienen una cantidad de datos en profundidad que te hacen realmente toda la información que les están entregando a diario. Otros países, en Europa, por ejemplo, que está el European CDC, que es como el CDC, pero de Europa, no solamente entregan informes, ellos, ECDC, es el European CDC. Ellos, además de subir informes diarios, suben las planillas en Excel. Ya no ahí está, por favor. Claro, por favor, no solamente, además te invitan a trabajar los datos, entonces también eso es una comunicación que es súper útil, porque nosotros, ¿qué hacemos los que estamos trabajando en esto? Ya viene el PDF, PDF lo tengo que hacer el Excel para subirlo en R o en el Stata o lo que sea que estemos trabajando. Manda el PDF, ni siquiera como en un Excel o TXT, para pasarlo más ojalá. Ojalá lo que fuera, pero entonces eso te habla del compromiso con la entrega de los datos. Uno es lo que dices, otro es cómo lo dices, y otro es con qué oportunidad lo dices. Y todo eso en nuestro país tiene que mejorar. Por ejemplo, María Paz, algo de que se ha ido como conversando, ¿sabes? Tal vez en este momento más de salud pública, es como el tema de los modelos matemáticos y las predicciones, ¿no? Porque hay varios, hay varios académicos que van invitando para presentar su modelo. De hecho, Mauricio Canal salió también en noticias planteando con María Soledad, si no me equivoco. Pero con la Sole, parece. Sí, con Sole Martínez. Sí, y ellos están planteando que hay un impacto y en base a los modelos son capaces de predecir lo que va pasando. ¿Cómo funciona esa lógica de hacer modelos matemáticos y qué tan confiables son esos modelos?
Es súper bueno, y de nuevo, lo que tenemos que decir es que, bueno, yo he trabajado muchas veces con modelos predictivos de brotes de enfermedades infectocontagiosas, esta es una nueva, pero te permite modelar, o sea, el modelo matemático o el modelo predictivo es una herramienta más, dentro de muchas herramientas que te permiten tomar decisiones. Claro. Y tú no haces modelos solamente por hacer gráficos bonitos exponenciales y que los suben a las redes sociales y todo. Haces el modelo para ayudar a la toma de decisiones y para calcular algunos indicadores. Por ejemplo, los modelos te sirven para calcular un indicador que es súper importante en la epidemiología, que es el R0, que seguramente algunos ya lo han escuchado o lo hemos visto incluso en las noticias lo han hablado. Y el R0 es un indicador de la velocidad de transmisión que tiene este virus, de qué tan contagioso es y de qué tan bien o qué tan mal responde esa epidemia a las medidas o a las estrategias de control. El R0 es el número básico reproductivo, que es cuántos casos en promedio nuevos se puede generar un caso diagnosticado en un periodo de tiempo llamado intervalo serial. Entonces, ese es un número que te ayuda a la modelación a tenerlo y que te sirve para saber qué tan dinámico y qué tan bien o qué tan mal va tu epidemia. Cuando ese número es mayor a 1, significa que la epidemia se está acelerando y va creciendo. Porque quiere decir que un infectado infecta a más de una persona. Claro. Cuando ese número es menor a 1, significa que es una epidemia que va en desaceleración y por lo tanto podría llegar a controlarse si esas medidas surten efecto. Entonces, para eso y para otras cosas y otros indicadores te sirve hacer los modelos, porque no solamente te dan una foto del momento, sino que te permite proyectar, entre otras cosas, el R0 y entre otras cosas que se pueden proyectar, por ejemplo, cuándo vas a tener un colapso de tus camas críticas, cuándo te va a presentar, porque lo vamos a tener. Claro. Este es un país que le va a pasar lo mismo que le va a pasar a todos los otros países y así de terrible es lo que vamos a vivir en un tiempo más. ¿Por qué? Porque vemos que este es un virus y una epidemia que produce una alta tasa de necesidad de hospitalización. Cerca del 20% de los casos requieren hospitalización, cerca del 5% de los casos requieren una cama crítica y cerca de entre el 2 al 3% requieren un ventilador mecánico. No hay país en el mundo y no hay sistema sanitario en el mundo que tenga la cantidad de camas críticas y de ventiladores para esa cantidad de pacientes. Pensando que además, todos nosotros que hemos trabajado en hospitales y unidades de cuidados intensivos, la tasa de ocupación de las unidades críticas generalmente es alta. No es que estén esperando esas camas a que te lleguen todos los pacientes COVID. Por lo menos en el sistema público, es que siempre están, no hay como, hoy tenemos 10 camas vacías. No. Jamás en la vida. Entonces, ya contando con una tasa de ocupación, los modelos te sirven para saber cuándo predecir eso, para saber dónde tienes que inyectar recursos, dónde tienes que entonces tener más recursos humanos, tener que reforzar los turnos, reconversión de camas, un montón de cosas que, como lo que hacemos siempre en invierno, pero ahora así como súper full en poco tiempo y pensando en esta enfermedad nomás. Entonces, para eso te sirven los modelos, comprender un poco cómo proyectas entonces la epidemia de aquí a 2 a 3 semanas más, y también en el escenario internacional te sirven como para comprender cómo la región o el país está aportando a esta epidemia. Nosotros vemos un poco en los cuadros internacionales y globales que la epidemia ya ha comenzado a disminuir su aporte, por ejemplo, a Europa, que es algo súper bueno, porque Europa lo ha pasado pésimo con esto. Europa por fin ha logrado empezar a estabilizar y a bajar un poco los casos, pero ¿qué está pasando? Que ahora la epidemia la vamos a estar empezando a sostener nosotros desde América y desde África. África tiene un subregistro enorme, pero en algún momento va a empezar a hacer más test y nosotros en América vamos a empezar a sostener la epidemia durante el tiempo que va quedando de aquí a 3, 4 semanas más con las proyecciones de nuestros casos. Entonces, como para todo eso te sirve el modelamiento, más que solamente para tener fotos, para poder tomar decisiones, para poder actuar rápidamente, oportunamente y para poder saber un poco de aquí qué va a pasar. Claro. Claro. Y tal vez sobre esos modelos, porque se ha analizado de que al parecer la cantidad de casos positivos que tenemos respecto a los modelos es menor. La cantidad de casos en uso que tenemos respecto al modelo es mayor. Y respecto a letalidad, si me equivoco, ¿cierto? Es menor, es decir, se mueren menos de lo que pareciera que se espera que se mueran, ¿sí? Eso pero ahí hay que tener como harto cuidado y precaución. ¿Por qué? Porque la letalidad es un indicador tardío.
¿cierto? Claro. La letalidad también va a depender de muchos factores. Cuando nosotros miramos la letalidad por región, va desde un 6% de letalidad en Europa hasta un 0, tanto por ciento entre o 1 o 2% con nosotros en América. Y eso depende del tiempo también de la epidemia. No es justo compararnos a nosotros ahora con Italia, por ejemplo. Italia ya Claro. No comparar hoy día con hoy día. Exacto. Entonces uno tendría que compararse como con el mismo tiempo de la epidemia en situaciones similares a las nuestras. Eso por un lado, la parte de la letalidad. Entonces, en realidad los indicadores que nosotros evaluamos para saber si hay subregistro o no, la letalidad no nos sirve tanto, porque también puede ser que nosotros en Chile efectivamente esté dándose atención clínica a los casos de forma correcta, ¿cierto? Claro. Que como estamos en el inicio de la curva que está aumentando, nuestras camas críticas no están colapsadas y por lo tanto nuestra letalidad es baja porque en un principio acordémonos que los casos fueron mucho paciente joven, paciente de estrato socioeconómico alto, con menos comorbilidad y un montón de otras cosas que te pueden explicar una baja letalidad. Y aparte estábamos como atentos a el primer caso llegó. Nos fuimos a los primeros países, entonces vimos lo que estaba pasando en otras partes, un poco más alerta. Lo que sí nos preocupa en relación a los modelos y a lo que uno podría proyectar es la utilización de la cama crítica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento teniendo entre un 6 a casi un 6% de los casos en unidades de cuidado, más, casi un 7% en unidades de cuidado intensivo y un 5% en ventilador mecánico. Cuando te comparas con series temporales de otros países en los momentos en los que nosotros nos encontramos ahora, con eso tú podrías proyectar de que hay un subregistro de entre un 20 y un 60% de casos. ¿Por qué? Porque 20 a 60, Caleta. Generalmente lo que estamos viendo es que alrededor de un 5% nomás debiera estar en cama UCI. Nosotros tenemos casi un 7%, el delta es muy alto. Igual que los ventiladores mecánicos, como un 2 o un 3% debiera estar en ventilador mecánico, nosotros tenemos un 5% de los pacientes en ventilador mecánico. Si tú eso lo proyectas, podrías decir que existe un subregistro, y ese subregistro se puede explicar por muchas cosas. ¿Por qué no estamos haciendo la cantidad de test adecuados? ¿Por qué no estamos analizando? Y hay un cuello de botella dentro de la analítica en el laboratorio, que sabemos que existe. Se demoran 20 horas por lo menos. Se están demorando más porque no tenemos los reactivos, por muchas cosas que pueden explicarte ese subregistro, si es que es real también. Todo esto hablando de supuestos. Claro. ¿Y qué otra, si no fuera ese el caso, si es que hipotéticamente estuviéramos registrando bien, ¿qué crees tú que podría explicar por qué hay una mayor, otra opción a explicar esto? Si no fuera el puede ser que tengamos muchos casos leves que no estén consultando y por lo tanto eso también se sabe que muchos de los casos, acuérdate que el 80% te hacen un cuadro leve y probablemente si alguien supone que otra cosa no va a consultar o incluso si supones que es esto, pero por X razones sociales incluso, no asistes entonces a la consulta, bueno, ese caso queda invisibilizado, entonces puede ser eso. Claro. No es que el virus mutó y se volvió buena persona, eso no. Eso difícilmente esté pasando, claro. No va por ahí. No, eso no pasa. Ahora, es buena la acotación, sí, porque aparte de la risa de que no puedes decir eso, pero que también ayuda, es como interesante mirarlo desde un punto de vista de que es un virus, efectivamente un virus ARN viral, y por lo tanto son estos virus que tienen alta tasa de mutación. Efectivamente nosotros hemos visto y hay una plataforma súper linda donde todos los países envían sus estudios de genomas moleculares y podemos revisar, y está Chile ahí dentro de una de las pelotitas, de un montón de pelotitas de colores que han mandado y tenemos ahí como nuestros subtipos. De hecho hay una publicación que se hizo del Instituto de Salud Pública donde ya se identificaron 2 subtipos virales que están transitando y circulando en Chile, pero no tienen relación si que sean así como más agresivos o no, solamente es la característica que tiene este ARN que muta mucho y que va presentando estas pequeñas modificaciones y mutaciones. Claro. Oye, y la situación para adelante, o sea, estamos ya abril, se viene invierno, ¿qué nos podrías decir de lo que se viene? ¿Cómo lo proyectan desde la epidemiología? Desde la epidemiología lo que se está viendo es que se vienen 3 o 4 semanas complejas.
Ya. Se vienen 3 o 4 semanas que tenemos que cuidarnos mucho, que todos los kinesiólogos, las enfermeras, los médicos, todos los TENS, todos quienes estén trabajando con pacientes, sabemos que van a ser semanas de mucha tensión, de mucha necesidad de estar muy pendientes, de trabajar mucho de forma conjunta, porque los equipos van a tener que rotar, porque los equipos se agotan, porque los equipos también requieren protección, porque van a haber equipos completos que por un caso van a tener que salir de circulación. Y lo que se nos viene es lo que les comentaba yo, o sea, lo que se supone es que en estas 3 o 4 semanas que se nos vienen, sea América y África quienes, digamos, tengan la mayor presencia dentro de la epidemia a nivel mundial. Esto es una pandemia, es una epidemia de un virus nuevo que es complejo porque no nos esperábamos esto, ahora igual sí lo esperábamos, cuando nosotros lo miramos desde un punto de vista histórico y revisas la literatura, bueno, el año 2007 ya había un artículo que decía claramente que los... como el estallido social, no lo vimos venir, pero en verdad igual lo vimos. Sí, exacto. Pero estaba ahí al frente, claro. Estaba al frente, o sea, cuando yo que estudio la zoonosis como la influenza también, siempre estamos mirando la zoonosis porque sabemos que por ahí viene potencialmente siempre un virus que te podía poner en entredicho la salud pública, que es lo que nos pasó con esto. Este es un virus que es muy parecido al SARS. El SARS, que el año 2002, el año 2003, produjo una epidemia importante con una tasa de letalidad altísima, y el virus se logró controlar como buena epidemia porque no era tan transmisible entre las personas. Pero ¿qué pasó? Bueno, dentro de la zoonosis pasa esto, entonces sabemos que tienen un animal que es el reservorio. ¿La zoonosis es, cómo es ese concepto? Súper, la zoonosis son las enfermedades que logran transmitirse desde ciertos animales hacia los humanos. Ah, perfecto, ya. Y lo que hacen es que generalmente hay un huésped que es el huésped natural, que es el que no se enferma y no se muere del virus, porque el virus no quiere matar a su hospedero, porque con eso se muere. Claro. Pero en general hay hospederos intermedios y hay otros huéspedes que pueden enfermarse. En el caso de este SARS-CoV-2, que es este nuevo virus, lo que se sabe a la fecha es que el hospedero natural son los murciélagos. Y que existiría un animal intermediario que por ahora hay ciertos indicios que podrían ser los pangolines, que son unos animalitos que es como el animal más traficado del mundo porque se lo comen, porque ¿En serio? Sí, es súper terrible. Y está así como en peligro de extinción por lo mismo, porque creen que la medicina complementaria lo ocupan para curar mágicamente nada, porque él no cura nada. Hoy nunca había escuchado esa... ¡Ay, qué brígido! Ahí lo busqué, ya lo vi. El pangolín. Hay un artículo de la Nature que salió hace como 3 días y que dice que podría ser ese entonces el animal intermediario, y ese animal entonces lo que logró es hacer entonces de puente para que los humanos tuvieran entonces consumieron esto y se infectaron, y ahí partió entonces esto. Partió como una zoonosis, pero actualmente ya no es, digamos, la transmisión con animales, sino que la transmisión entre humanos la que está llevando entonces la epidemia en curso. Claro. Oye, y como quizás ampliando un poco más el tema, hemos hablado harto como de la epidemiología y como cuál es el rol de ella en esta pandemia, y no solo en la pandemia, sino que como con las enfermedades en general. ¿Cómo ves tú el rol de la ciencia en esta situación actual y quizás comparándola como con otros momentos? Bueno, lo mismo que decíamos, eso de no lo vimos venir, bueno, pasa porque de repente no ves venir las cosas porque no tienes los recursos para estudiarlo. Hay un tema acá del compromiso mundial y el compromiso país. Cuando no inviertes la cantidad necesaria para mantener masas críticas de investigadores que dediquen su vida a estudiar y a trabajar estos temas, te pasan estas cosas, y no solamente te va a pasar ahora, te va a pasar siempre. También nos pasa con el tema ahora en Chile de no tener entonces un laboratorio donde produzcamos vacunas, por ejemplo. Eso, históricamente Chile tuvo un laboratorio en el Instituto de Salud Pública donde se producían vacunas. Sí, históricamente tuvimos un récord impresionante de producción de vacunas contra la rabia, incluso en temas chilenos, pero se han perdido esas cosas porque ha ido disminuyendo entonces el aporte en investigación, el aporte en ciencia, el aporte en científicos. Vemos que además
en general el aporte en el PIB de ciencia en nuestro país. Yo no sé qué hacemos en la OCDE, de verdad yo creo que nos deberían sacar de ahí porque no tenemos nada que estar haciendo ahí. Claro. Una vergüenza que al compararnos con los aportes que hacen otros países, realmente siempre estamos al final, siempre es al verdad. debe, somos un outlier ahí grande. Entonces, claro, ahí es una crítica a que si no queremos que esto nos pase de nuevo y si queremos superar esto, la única forma es invirtiendo en ciencia, manteniendo masa crítica de investigadores que se dediquen a trabajar en esto, que tengamos entonces a tiempo y oportunamente soluciones, no solamente en vacunas y en antivirales, sino que también en gente que necesitamos entender esto desde muchos puntos de vista, lo que hablábamos al principio. Epidemiología social, no vamos a entender nunca los fenómenos si no los miramos desde aristas, también desde los determinantes sociales, si no comprendemos realmente cómo una cuarentena afecta a la salud mental, afecta a la sociedad. Hay muchos elementos negativos que pueden surgir de realizar cuarentenas intensas y extensas. Si nosotros no lo miramos, hemos visto que en muchos países y en el nuestro también han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar, han aumentado las denuncias de abuso sexual, muchas cosas que no teníamos ni pensado que podían suceder como productos negativos de esto, y para eso tú necesitas gente que trabaje de forma interdisciplinaria investigando esto. Los epidemiólogos solo no servimos de nada si no nos compartimos también con otros investigadores sociales que te ayuden a entender los fenómenos de forma compleja. Claro. Una última preguntita, como en base a lo que comentaste recién, como ¿cómo visualizas tú que Chile va a estar quizás como en 3 o 4 meses más en función de esta pandemia? Bueno, los modelos estamos viendo que debiéramos nosotros alcanzar este pic de saturación de camas críticas en unas 3 o 4 semanas más. O sea, esos van a ser tiempos complejos y vamos a tener que en esos momentos tomar decisiones complejas, éticas incluso, que es algo que hemos visto que han tenido que hacer. ¿Y esos modelos, consideran la campaña de invierno o es solo coronavirus? Es solo COVID, entonces todo esto es arriba de todo el resto que se nos viene. Efectivamente. Que la campaña dura septiembre. Exacto, vamos a tener cocirculación de, bueno, ya estamos teniendo, de hecho en los últimos reportes de virus respiratorios ya hemos visto que está aumentando la circulación y también las consultas por enfermedad tipo influenza, las consultas por neumonía, aumentando también. Como lo normal de esta época. Pero más todavía que en años pasados, porque de hecho tuvimos la mala suerte de que en el hemisferio norte la última epidemia se adelantó y probablemente nos pase lo mismo a nosotros. Ya estamos viendo más circulación de influenza, de parainfluenza, de adenovirus y probablemente vamos a tener entonces co-circulación temprana de todo eso. Entonces al final, claro, el pic del coronavirus podría ser en un mes más, pero después bajar y empezar a subir lo otro. Claro, primero acuérdense que tenemos influenza A, después la B, después viene el BRS, todo eso se nos viene sumado a una pandemia de COVID que nos tiene bien complicado. Ahora hay que ver un poco qué pasa, porque de nuevo, a lo mejor como producto secundario de las cuarentenas, cuando estamos realmente disminuyendo entonces el contacto estrecho, bueno, tal vez eso también nos ayude a mantener entonces, y bueno, se ha vacunado toda la gente que se tenía que vacunar también, entonces hay que evaluar, es una epidemia protege a todas las otras, claro, sí. Se inserta esta epidemia en un escenario que no habíamos visto nunca, entonces, de nuevo, hay que evaluarlo y hay que estudiarlo y ojalá hacer publicaciones de los estudios de los brotes para también que todos podamos aprender de esto. Claro. Oye, mira, igual, yo creo que ya nos está pasando con todos los invitados y las invitadas, ¿no? Que es como en verdad nos gustaría poder invitarles de nuevo, porque creo que nos quedamos cortos con los temas. Solo por un tema como temporal, no sé si nos podías como resumir los elementos claves que conversamos hoy día, o claro, que son claves. Sí, creo que lo importante un poco son los mensajes, ¿cierto? Es como, y tratar de dar un mensaje de esperanza dentro de esto que es difícil, porque estamos todos súper estresados, siento que la angustia también es algo que tenemos que reconocer dentro de todo. Esto es algo nuevo para todos nosotros nunca habíamos vivido una pandemia con cuarentena, es algo que lo habíamos visto en los libros de historia nomás, y puedes sacar lo malo, pero también puedes sacar lo bueno de nosotros. Una de las cosas que hemos visto, los llamados a nivel internacional, es que COVID-19 nos invita a trabajar en conjunto, nos exige colaboración, nos exige solidaridad, nos exige transparencia y nos exige también una mirada global
una mirada integradora donde en realidad no podemos dejar fuera y tenemos que concentrarnos en poblaciones que son vulneradas, principalmente a nivel social, por lo tanto no podemos invisibilizarlas más con esto. Y yo creo que el mensaje final es que la epidemiología sola no avanza, sino avanza en conjunto con otras disciplinas, que es necesario entonces... Como todas. Exacto, como todo. Como todo, así es. Entonces, la invitación, yo diría, es a mirar esto de un punto de vista integral, de un punto de vista social. Es difícil decir que una pandemia es un fenómeno político, pero lo es, y lo entendemos así, y es necesario quitarle como el tilde o esta sensación negativa de la palabra político, porque como que de repente te dicen así como, aquella es muy política, pero eso no tiene nada de malo. La salud pública y la epidemiología también lo son, y yo creo que ese es como el llamado final a entender esto dentro de un fenómeno macro sociopolítico. Justo que bueno que planteaste ese punto, porque estamos inaugurando una nueva sección, que sería que la persona invitada le haga una pregunta a la persona que viene. Y aprovechamos de contar de que la siguiente persona invitada va a ser la presidenta del Colegio Kinesiólogo, ¿sí? Entonces, María Paz, ¿qué pregunta le harías tú a Loreto Enríquez para el siguiente capítulo? Bueno, a la Loreto, que yo la conozco y hemos estado varias veces en reuniones juntas, qué bueno que va a estar en este programa. Y yo creo que ella, dentro de su rol gremial, le diría cuál es la mirada como kinesióloga, pero desde un punto de vista de protección a los colegas, que es necesario que se haga entonces un llamado a la autoridad para protegernos mejor. Sabemos que los kinesiólogos desarrollamos muchas funciones, tanto en atención primaria como en atención secundaria y en unidades críticas, que requieren entonces mayor protección, porque vamos a estar entonces en algunas semanas con muchos colegas también enfrentándonos a distintas situaciones y a difíciles situaciones donde podemos entonces ver que algunos de nosotros nos podemos enfermar. Entonces, ¿cómo desde los gremios podemos apoyar y presionar también a una mejor protección para el personal de salud? Yo diría que esa es la pregunta, es una pregunta súper difícil. Pero hablando de política, ¿cómo resuelve? Está bueno. Está bueno. Oye, María, muchas gracias por el tiempo, por la conversación, por todo lo que nos has instruido en cuanto al rol de la epidemiología, sobre todo en una pandemia que, claro, como decías tú, nadie estaba así preparado o como lo había vivido en carne propia, por así decirlo. Y no sé, Álvaro, si te gustaría hacer una reflexión final, como en relación a lo que hemos conversado. Me encantó tu reflexión también, María Paz. La encontré en verdad es muy real eso, como que al final esto igual es político. Querámoslo o no, es. Claro. Y lo estamos viviendo diario. Entonces, sí, no sé, Álvaro, si quieres hablar con algo. Creo que seguir el hilo con el caso clínico. Imagínate el vínculo, ¿no? El caso clínico con esto de que el equipo de salud y todo este sistema no es reemplazable. O sea, no es que yo contrato gente y se reemplaza, porque aquí hay confianza, hay coordinaciones, todos esos elementos que uno parece que no, los obvia en esta como caso clínico, formación clínica, a veces son vitales, y son como la raíz de por qué tú no puedes llegar y cambiar los equipos de salud, y por qué hay que cuidarlo, y por qué hay que mantener la cuarentena, y ojalá mantener las mejores medidas posibles a nivel poblacional, y no hacer como hacer estos polígonos de cuadrantes parciales, creo yo. Sí. Eso, estamos, María Paz, ¿quieres cerrar con algo más, o estamos...? Agradecerle a ustedes nomás. Encuentro que toda instancia en la cual generemos canales de comunicación con otros colegas o con población en general también, siempre es súper valioso. Creo que la ciencia, cuando la dejas encerrada, o el conocimiento cuando lo dejas encerrado, se pudre y requiere alimentarse mediante la comunicación. Entonces, felicitarlos por esto y por esta instancia, y agradecerles de nuevo que me hayan invitado. Muchas gracias. Y bueno, recuerden a las personas que están viendo esto o que lo están escuchando, las preguntas las pueden dejar en Facebook, las pueden dejar en Instagram y también en YouTube estamos recibiendo las preguntas, y que pueden tanto ver este programa por YouTube, y ya tenemos instalado toda la plataforma en Spotify y en Podomatic. Sí, también pueden escucharlo, lo logramos. Así que ahí quedan invitados e invitadas para que puedan escucharlo por ahí también. ¿Ya? Eso, estamos listos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.
Gracias por escuchar este nuevo capítulo de KineoBit. Les recomendamos que sigan las redes sociales del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, sea Facebook, Instagram, YouTube. Y también comentar que nuestros capítulos desde ahora están en Spotify, por lo cual pueden buscar KineoBit 19 en su buscador y aparecerán.